acompañarnos el día de hoy, esta mañana fresca. Vamos a dar inicio al evento Por México Hoy, capítulo Chihuahua. Quisiera compartirles que Por México Hoy se congregan un conjunto de mexicanas y mexicanos que deseamos trazar una nueva ruta para el país. Nuestro país, que pasa por una crisis creciente que atraviesa nuestra sociedad con violencia, corrupción, impunidad, atropello sistemático a los derechos humanos y la cancelación de derechos civiles y ciudadanos. He escuchado, y por eso me he sumado a Por México Hoy, que hay una divisa central. El sistema político vigente actualmente en el país ha dejado de representar los intereses y anhelos del pueblo mexicano. Se trata entonces de contemplar a Por México Hoy como una iniciativa de hondo calado para el futuro del país. Por México Hoy ha expresado desde su fundación dos mensajes fundamentales. En primer lugar, su lejanía de un proyecto que pueda desembocar en un nuevo partido político, y también estaría al margen de la postulación de candidatos. En Por México Hoy se discute la posibilidad de una nueva constitución política para el país, recogiendo la rica herencia que el país tiene en su constitucionalismo y desde luego con la indispensable recepción de los derechos humanos. En Chihuahua tenemos una crisis económica, climática, ambiental, política, social y una crisis de seguridad ciudadana. Bienvenidas y bienvenidos a esta tierra que concentra todas las crisis de Copiéville, económica y social, de seguridad y violencia, climática y alimentaria, política y humanitaria. Pero también concentra los afanes libertarios de hombres y mujeres rebeldes, organizadas, indignados. Ingeniero, en esta tierra, por primera vez, usted fue postulado como candidato para la presidencia de la República. Nos congratula su presencia. Voy a hablar sobre las desapariciones forzadas e involuntarias. Estas han sido una violación de derechos humanos y una política de Estado reiterada y sistemática para reprimir, aterrorizar y despojar. El antecedente documentado que tenemos es el decreto Noche y Niebla en la Alemania fascista, que costó la vida de más de 12 millones de personas. América Latina, también en la década de los 70s y los 90s hubo más de 90,000 desaparecidos. México está entre estos países de América que, aunque no fue dictadura militar, de cualquier manera hubo una política de exterminio hacia los opositores. De ahí se habla de 543 desaparecidos de los documentados, pero sabemos que la cifra es superior. Ningún responsable ha sido procesado. En Chihuahua, en la década de los 90, Esther Chávez Cano documentó y denunció los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. A la par del trabajo que estaba haciendo Esther, las madres, hijas, hermanas de las mujeres desaparecidas también irrumpen
en la lucha para exigir justicia. Esto promovió un movimiento fuerte organizado de mujeres, y las desapariciones de mujeres y los feminicidios en Juárez y Chihuahua concitan un amplio movimiento nacional e internacional, recomendaciones, informes, comisiones, etcétera, sin que a la fecha la realidad de violencia contra las mujeres haya cambiado. En 1989, el director en turno de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua me retiró arbitrariamente mi carga académica, simplemente porque no le mostraba reverencia y porque no era parte del sistema. Aquel entonces, mi débil categoría académica era de un modesto docente hora clase. Esta circunstancia derivó que con la mano en la cintura me expulsara de la facultad. Duré 6 años fuera de la facultad y de la universidad. Actualmente en esta condición están el 80% de mis compañeras y compañeros docentes. ¿Y saben ustedes qué? No viven con temor a expresarse, viven con horror. Hoy la historia se repite. En una jugada de los grupos en el poder de la administración estatal, golpean y tumban al exdirector de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua e imponen en la dirección a una señora que fungía como secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado. Tengo prácticamente 2 años señalando esta irregularidad y otra serie de violaciones académicas y administrativas que esta señora y su mafia han realizado en la facultad. La respuesta de las autoridades universitarias fue en el sentido de que todas mis denuncias eran improcedentes. Hoy estoy expulsado de la facultad a la que he venido sirviendo por poco más de 30 años. La autonomía consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos opera con injusticia, antidemocracia y discrecionalidad. Es una indignación mayor la existencia de la trata en la frontera. En el caso de Juárez, el haberse cometido a la luz de las autoridades y a la clara sombra del crimen organizado. Nos referimos específicamente a que desde hace años atrás, madres de mujeres jóvenes, de mujeres entre 13 y 26 años de edad, estuvieron denunciando y tocando muchas puertas, exigiendo la localización con vida de sus hijas, de estas niñas, de estas jóvenes. Sin embargo, a pesar de haber tocado las puertas, exigido, realizado plantones en un gran número de lugares, en Juárez, en Chihuahua y en otras partes del país, sus voces no fueron escuchadas. Entre los años del 2008, 2009, 2010 y 2011, ya con la presencia de las fuerzas del ejército en nuestra localidad y con la presencia de la policía federal por esta estrategia, entre comillas, de seguridad que en aquel tiempo el gobierno de Calderón llamó los operativos conjuntos, el operativo conjunto Juárez. En ese mismo periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico, de la guerra contra las drogas, desaparecieron también niñas y mujeres en esta localidad. Sin embargo, esta tragedia de la que podemos dar cuenta se concretiza aún más en los hechos de 2012 y 2013, en cuyos años, a través de diversos rastreos que se realizan, se localizaron a las afueras de Juárez, en el Valle de Juárez, más de 100 restos pertenecientes a 26 mujeres, de estas que habían sido desaparecidas. Durante el 2014 y 2015 particularmente, nos dimos a la tarea, las organizaciones en Chihuahua, de poder profundizar y de poder estar allí en la exigencia día a día con la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
Esto nos llevó a generar una presión, no solo en la entidad, sino una presión mayor para que se procesara y se sancionara a los responsables. Sin embargo, hay que destacar, como lo hemos hecho, que durante el 2015 pudimos probar la participación de integrantes de una banda del crimen organizado, particularmente los aztecas, en la desaparición, en la trata de estas niñas y de mujeres que hago referencia, y también de los asesinatos. En este sentido, decir que se ha condenado a 5 personas integrantes de esta banda del crimen organizado, y que si bien destacamos que eso es una acción significativa por lo simbólico que representa la lucha y la denuncia por varias partes, a partir de esa fecha no nos hemos cansado de decir que no están todos los que tendrían que estar dentro. ¿Y quiénes son estos? Pues son las fuerzas policiales de la Policía Municipal, integrantes de la Policía Federal, la Policía Federal que se dedicaba a pedir botas, la Policía Municipal que se dedicaba a brindar protección, custodios de los 2 cerezos, el cerezo de los 2 que están en Ciudad Juárez, integrantes también de las fuerzas militares, que incluso está probado que consumían estos servicios. Todos estos que estoy haciendo referencia no están siendo procesados, y estos que estoy haciendo referencia muchísimo menos están cerca de ser juzgados, y menos de poder ser sancionados por la trata de estas niñas y de estas mujeres, así como por sus asesinatos. Presentar algunos datos que dan cuenta de la situación socioeconómica de los pueblos indígenas en nuestro estado tiene el propósito de visibilizar la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas, y por supuesto es visibilizarlos ante ustedes, quienes están construyendo paso a paso por México hoy. Antes de entrar a los datos socioeconómicos, les diré que los pueblos originarios del estado de Chihuahua que sobreviven al proceso colonizador son los Ódami o Tepehuanes, los Rarámuri o Tarahumaras, los Ooba o Pimas y los Guarijó o Guarijíos. La mayoría de sus integrantes habitan en los diversos municipios que conforman la Sierra Tarahumara. Actualmente, el territorio de la Tarahumara es compartido con población mestiza. Los Rarámuri desde hace décadas iniciaron un proceso de migración hacia las grandes ciudades del estado y poco a poco se fueron asentando en condiciones de desventaja en las grandes ciudades de Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua y Parral. A los asentamientos en estas ciudades se agregaron, por supuesto, los migrantes que vienen del centro y sur del país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, el total de la población de 5 años y más hablantes de alguna lengua indígena en el estado de Chihuahua suma 104,014 personas, de los cuales 77,8 son tarumaras, 7,6 son tepehuanes, 0,4 pimas, y el resto del porcentaje corresponde a indígenas migrantes de otros estados. El último censo, el del 2010, no reportó ya a los guarijíos. Esto a pensar que el conteo de población 2005 había reportado más de 800 personas. Las condiciones socioeconómicas de la población indígena chihuahuense son de vergonzosas desigualdades. Cuando comparamos el índice de desarrollo humano entre poblaciones indígenas y no indígenas, el estado de Chihuahua obtiene el deshonroso primer lugar de desigualdad interétnica a nivel nacional. Esto de acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.
Desde mi primer día en la facultad fui parte de una supuesta dinámica de integración con los estudiantes mayores, la novatada, con la premisa de que era necesario forjar carácter. Para todo lo que nos esperaba, fue necesario durante una semana soportar de humillaciones, prácticas desagradables como entrar a una fosa llena de secreciones, vísceras y demás contenidos, incluso acoso sexual a cambio de ser protegida. Afortunadamente la novatada ha sido ya eliminada, aunque durante la carrera las cosas no han sido muy diferentes. La práctica médica se rige en gran medida por tradiciones, y esta está construida de tal manera que se nos va convenciendo de que ciertas conductas son normales e incluso necesarias para nuestra formación. Todos los médicos especialistas han pasado por cosas incluso peores que tú, y tendrás que sacrificar mucho para poder llegar aquí. Si no puedes, vete a ser ama de casa a tu casa, porque pues muchos quisieran estar en tu lugar. Con eso se justifican todos los métodos poco pedagógicos de enseñanza que sin duda son los que dan a la carrera su rango de dificultad. Las jerarquías son visiblemente impuestas en una dinámica que pocos se atreven a cuestionar por temor a las represalias reflejadas en tanto humillaciones frente a tus compañeros y pacientes o bajas calificaciones que incluso a algunos les han valido su lugar en la facultad. Crea generaciones obedientes, acostumbradas al maltrato, que trabajan a bajo costo para el Estado en el futuro, donde no salen a protestar ni se organizan por mejores condiciones laborales que respeten sus derechos. Y estas conductas, vistas en las aulas, posteriormente son reproducidas en el hospital. Menores tiempos de sueño, alimentación, recreación, cuidado personal e interacción social no nos hacen mejores médicos, no cuando no somos congruentes siendo primero personas sanas. Investigaciones han demostrado una alta prevalencia de trastornos mentales como ansiedad, depresión, suicidio, abuso de sustancias tóxicas y obesidad, entre otras, debido a las exigencias psicológicas, sociales y académicas en comparación con profesionales y estudiantes de otras carreras. Como resultado, denigran la calidad de vida de los prestadores de salud con declive en la capacidad de concentración, pero también en la toma de decisiones y habilidades para establecer una adecuada relación médico-paciente. ¿Se puede aprender algo después de 24 horas despierto? ¿Confiaría usted la salud de sus familiares a quien tiene despierto más de 36 horas? En otras carreras, graduarme podría representar realmente un final y hasta parecer esperanzador, pero creo que es apenas el principio de muchos retos. Y aunque me siento afortunada de ser parte de los jóvenes que podrán terminar sus estudios universitarios, en una carrera que yo elegí y es realmente apasionante, francamente me siento asustada de entrar al actual sistema de salud en México los próximos 10 años si es que yo aspiro a tener una especialidad. A pesar de que durante este periodo de formación profesional ocurren transformaciones y cambios profundos en la vida y en la concepción laboral, el proceso no deja de ser una esclavitud legitimizada. Será necesario un año de internado para poner en práctica todos los conocimientos teóricos con pacientes reales en las diversas áreas del hospital. Y otro año de servicio social, el cual constituye una actividad obligatoria para concluir y obtener el título de médico general, el cual se instituyó en México como respuesta a la escasez en zonas rurales, indígenas y campesinas, que conformaban un segmento social que se encontraba al margen de desarrollo y que, por supuesto, genera menos gastos para el Estado a un joven recién egresado. Aunque yo pues tendré que migrar y cambiar mi forma de vida, muchas veces a una clínica en estados deplorables que no garantizan la seguridad de los estudiantes y que muchas veces los han hecho objetos de violencia física, psicológica y sexual. Situaciones de las cuales ni las universidades ni el Estado llevan registro. Me hubiera gustado mucho llevarles una estadística real de cuántas son las víctimas, pero no existe. Y en ocasiones no son suficientes para cambiar la plaza y tantas veces han costado a los compañeros no terminar su estudio, incluso la vida. La explotación laboral que sufren los médicos becarios dentro de los hospitales, llámense médicos internos de pregrado, médicos pasantes de servicio social o médicos residentes, no corresponde ni coincide con los programas y planes de formación médica internacional, ocasionando que el cansancio extremo por someterlos a jornadas extenuantes de trabajo de hasta 144 horas a la semana, es decir, 36 horas cada 2 días, se traduzcan en una mala atención a las y los derechohabientes. Para los médicos internos y de pregrado y los médicos pasantes del servicio social, su pago ni siquiera es equivalente al salario mínimo vigente. El médico interno de pregrado gana 1.300 mensuales, el médico pasante del servicio social 1.600 al mes,
El médico residente especialidad, 8,000 mensuales. Los médicos jóvenes no tenemos ingresos suficientes para solventar una vida fuera de casa de nuestros padres, ni para vivir fuera de las plazas rurales o migrar a los hospitales frente al escaso número de plazas en nuestra ciudad de origen. Menos podremos ahorrar para independizarnos, tener dinero para invertir en una mayor capacitación o incluso sustentar una familia. La satisfacción del médico con su práctica médica requiere hoy no solo de esfuerzos humanos y personales y a veces hasta sobrehumanos, sino cambios profundos en las estructuras que nos permitan desempeñarnos integralmente. Los tarahumaras, los tepehuanos, los pimas y los huarguíos son los pueblos que descienden de los pueblos originarios que poblaron estas tierras antes de la conquista española. Estos pueblos que han sobrevivido hasta nuestro tiempo se distinguen todavía por su idioma, se distinguen por su organización social, se distinguen por su gobierno y por sus costumbres. Han padecido una larga historia de despojos, de exterminación, de sometimiento, de absorción cultural y de una sistemática discriminación que los ha situado en una condición de marginalidad y de extrema pobreza. Fue en el ámbito internacional, dentro de la Organización Internacional del Trabajo, donde se estructuró un instrumento de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que constituye el convenio 169 de la OIT, que está vigente desde el año de 1989 y al que el Estado mexicano actualmente está adherido. Este convenio viene a influir y cambiar el giro de las legislaciones nacionales en materia indígena, primero por su carácter vinculante y segundo por contener conceptos altamente protectores de los pueblos y comunidades indígenas a nivel internacional. Sin embargo, en nuestro país es a partir del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en el estado de Chiapas que en nuestro país el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas pasa a formar parte de la agenda nacional. Después de estos sucesos y a pesar de esta reforma, la situación de los pueblos y comunidades indígenas siguió siendo débil frente al Estado. Persistían graves problemáticas de violación a sus derechos. Una nueva reforma constitucional iba a desempolvar el tema de los derechos de los pueblos indígenas en el año 2011. Se reforma el artículo primero, donde se establece el goce de los derechos humanos reconocidos no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales de que es parte. De esta manera oxigena de alguna forma la lucha de las comunidades indígenas. Las controversias judiciales se empiezan a abordar en un marco jurídico más amplio, en las que las comunidades indígenas son parte legítima para obtener sentencias y resoluciones favorables. Cabe señalar que se siguen enfrentando serios problemas que se traducen también en violaciones de derechos, por un lado, en la dificultad para el cumplimiento de las resoluciones favorables a las comunidades indígenas. Ese es un problema serio. Por otro lado, en los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado que se aplican discrecionalmente y de manera muy manipulada. Y en las afectaciones de su territorio por megaproyectos que trastornan su entorno ambiental y hacen nugatorio el derecho a la libre determinación establecido en la propia Constitución Nacional. Las comunidades indígenas de la Tarahumara se inscriben en estos extremos. En el escenario actual, en el territorio de las comunidades indígenas, se encuentra polarizado por la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la propiedad privada. Ni el ejido, ni los bienes comunales o comunidad agraria han contenido la expoliación sistemática
de los recursos naturales existentes en su territorio ancestral. La reactivación de la extracción minera ha agravado el deterioro ambiental dejado por la explotación forestal, que aún persiste, y ha reducido el usufructo propio de su territorio. Los crecientes proyectos turísticos están explotando, como se decía, sus escenarios de belleza natural, contaminando sus recursos acuíferos, folclorizando y mercantilizando sus expresiones culturales. Este es un desastre. La libre autodeterminación, el autogobierno bajo sus sistemas normativos consuetudinarios han sido reducidos y puestos bajo el control del Estado, convirtiendo, fíjense nada más, al gobierno tradicional indígena en un auxiliar subordinado a los sistemas e intereses del Estado. Se carece de un conocimiento estructural, serio, de la cultura, de los usos y costumbres, de la cosmovisión de las comunidades indígenas, de las políticas de asimilación del Estado, del despojo y la subordinación, ha sobrevivido hasta nuestra generación. Son la muestra de la pluralidad cultural de nuestra sociedad. Son los descendientes, los pobladores originarios de estas tierras, pero los hemos recluido como objetos de asistencia social y no como entidades que tienen derecho a desarrollar su propio destino. Nos han hablado y hemos entendido que estamos ante la situación de una crisis humanitaria generalizada en nuestro país. Sin embargo, también en todos ellos, además de este diagnóstico en estos términos, también hemos encontrado una voluntad férrea por ir para adelante, por luchar, por organizarnos, por ser parte todos de un esfuerzo colectivo nacional que el ingeniero Cárdenas ha insistido en este llamado de que veamos esto por México hoy como el desarrollo de un gran movimiento nacional que apunte a la definición de un nuevo modelo de desarrollo, de un nuevo pacto social, donde se garantice las condiciones de igualdad, fundamentalmente, de igualdad, de acceso a la justicia, de libertad, y que nos dé las posibilidades de una vida ciertamente en libertad y en democracia, con todos los derechos para todos, y que en muchos lugares hemos dicho, tenemos que convencernos de que tenemos que ir todos por un México para todos. Tenemos que ir con todo y para todos. Y esta es una voluntad que hemos visto plasmada en cada uno de estos lugares donde les menciono. Hemos estado. En todos los lugares donde hemos estado, hemos encontrado esta voluntad de lucha, esta voluntad de organizarnos y trabajar juntos hasta ir construyendo un nuevo proyecto de país. Por eso me gustó mucho esta tarjeta que estaba en todas las mesas, que dice ciudadanos y rebeldes. Eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos: rescatar nuestras raíces de rebeldía, recuperar el orgullo, recuperar nuestra fuerza, nuestra voluntad de organizarnos y caminar juntos hasta construir un nuevo país, una nueva nación para todos, justa, libre, soberana, un México para todos. Y eso es por México hoy. Por eso, compañeras y compañeros, tenemos que seguir adelante. Por eso nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes y ver esta voluntad, porque estoy seguro que con esta voluntad que acá se ve, seremos capaces de convocar al pueblo de Chihuahua entero para sumarnos a esta gran corriente que se va construyendo y que tenemos nosotros la obligación de asegurarnos que tiene un solo destino, que es el triunfo en la construcción de un México nuevo,
bienvenidos a esta lucha y muchas gracias por sus enseñanzas de esta mañana. Gracias por su rebeldía y gracias por su voluntad de construir juntos esta nueva nación. Nos falta una constitución que nos ha sido arrebatada y desfigurada y que ha sido reformada de manera facciosa en beneficio de intereses privados, en beneficio de intereses diferentes a los generales, por un afán que se llama avaricia, no se llama de otra manera, y que nos ha despojado de prácticamente un siglo de construcción, de logros que vienen de la Revolución Mexicana, no vienen de otro lado. Y la reforma energética está dando muestras, que es un despojo de los mexicanos, de un proceso destructivo. O sea, sería malo que vinieran y se llevaran por completo los activos y los aprovecharan al 100%, o sea, eso ya sería malo. El problema es que casos como el del incendio en la planta esta de Pajaritos, que Pajaritos es una petroquímica de la cual estábamos orgullosos hace algunos decenios, y que el gobierno federal, desde antes de la reforma y como parte de este proceso de privatización, abrió una asociación que ni siquiera sé si es una APP formal, pero abrió una asociación de regalo a inversionistas, a empresarios privados. Pajaritos estaba prácticamente cerrada, o sea, había problemas de obsolescencia, pero también había problemas de abandono. Pero sobre todo había un problema de que se estaba señalando para regalársela a alguien. Ese alguien que ya lleva 2 o 3 años en asociación con Pemex, donde Pemex pone la materia prima, puso la lista de clientes y regala las ventas, regala los ingresos por ventas, y de la asociación Mexiquén, o como se llame la empresa beneficiaria, se llevan los beneficios. Lo que vimos con este accidente, incendio con 24 muertos, con más de 20 o 30 desaparecidos, con más de una centena de heridos, con dispersión de gases tóxicos, toda una catástrofe. Lo que vemos es una muestra de cómo este tipo de robos, este tipo de atracos, bueno, se llaman privatizaciones, provoca destrucción de lo que ya alguien tenía, y en este caso los mexicanos. Esa planta fue destruida y es fácil ver que entraron a exprimir sin invertir, sin gastar en mantenimiento, y la hicieron reventar. El resultado es, los privados ya obtuvieron ganancias y los mexicanos ya perdieron un activo y una fuente de ingresos. Lo que está pasando en el sistema del servicio público de electricidad es muy parecido. La Secretaría de Energía absorbió una función de la Comisión Federal de Electricidad, que era la de planeación. La CFE escribía anualmente un documento de planeación que se llamaba el POICE, el Programa de Obras de Inversión del Sector Eléctrico, y ahora la Secretaría de Energía se adueñó, en beneficio de privados, de ese sistema de planeación, y en la versión vigente, 2015-2029, algo así es el periodo de prospección, ordena el cierre de 16,000 megawatts de plantas de CFE, o sea, 16,000 megawatts de capacidad de generación, que a valor de planeación son 16,000 millones de dólares que ya pagamos los mexicanos, van a ser cerrados para poder armar el mercado eléctrico competitivo, que eso es lo que resultó de la reforma en materia de electricidad, para que haya espacio para privados, a los cuales les vamos a tener que pagar plantas nuevas que van a venir a poner. Y entonces, esos 16,000 millones de dólares que, insisto, ya pagamos, que ya no había manera, ya estaban amortizados, vamos a volver a pagarlos. O sea, destruimos activos, destruimos bienes útiles, o se destruyen, no los destruimos nosotros, en beneficio de privados. Es probable que no se reconstruyan los 16,000 megawatts, y es probable que en el camino haya escasez de capacidad
capacidad de generación, lo que lleva a especulación y a alza de precios. No es uno popular cuando dice esto. Hay que asumir que estos cambios pueden ser definitivos, son trascendentales, están en proceso, solamente se van a detener por la vía de la acción popular. Lo primero, quiero felicitar en esta reunión, agradecerles la muy cordial recepción que nos han dado a quienes hemos venido para felicitarnos también de que se esté estableciendo aquí en Chihuahua este capítulo de Por México Hoy. Agradecer desde luego muy cumplidamente a quienes nos han expuesto este terrible panorama del estado de Chihuahua en distintos aspectos y que desafortunadamente no es sino una repetición, una multiplicación de muchos otros diagnósticos, de muchos otros panoramas que tenemos en prácticamente todos los estados de la República. Violencia, pobreza, desigualdad social, en fin, despojos que estamos viviendo por todas partes. Por México Hoy arranca pues tomando en cuenta que estamos viviendo desde el punto de vista constitucional una situación que nos lleva en muchos aspectos mucho más atrás de 1917. Entonces, los cambios constitucionales que han hecho los gobiernos neoliberales, algunos gobiernos que podríamos decir no cabrían en esta denominación, pero que dieron también cambios constitucionales en retroceso, pero muy particularmente a partir de estas llamadas reformas estructurales, nos colocan en una situación de dependencia al despojar al Estado mexicano de muchos de los principios, de muchos de los instrumentos que permitían que México se desarrollara a partir de decisiones que podían tomarse en función de lo que muchos, y yo podría pensar que una gran mayoría, podemos considerar los intereses de México y los mexicanos. Hoy, con las reformas que se han hecho al artículo 27, a otros artículos de la Constitución, el Estado ha perdido instrumentos para defender nuestra soberanía, para rescatarla, para evitar los despojos a los que aquí se ha hecho mención de recursos naturales, de comunidades de pueblos originarios, la depredación ambiental que se está haciendo a partir de haber cedido, pues a partir de concesiones, algo así como la tercera parte del territorio nacional a empresas mineras que en mucho nos están mostrando pues simplemente el propósito de lucrar sin dejar sino muy escasos beneficios al país. Un país que estaba logrando a partir de la industrialización, decía, integrar sus cadenas productivas, generar empleos, ir elevando poco a poco, ciertamente poco a poco, los niveles de vida y logrando una mejor distribución de los recursos de la riqueza pública. Todo esto se ha perdido, entonces hemos ido para atrás en estos aspectos y han hecho de nuestra economía una economía fundamentalmente extractiva. Esto es lo que estamos, por ejemplo, exportando, son materias primas sin elaboración, sin que estas materias primas, el petróleo
fundamental sería una de ellas, sin que le demos valor agregado, sin que aprovechemos las posibilidades que la riqueza natural del país nos ofrece sin que estemos generando ni la riqueza, ni la mejor distribución, ni sobre todo mejores oportunidades y más elevadas condiciones de vida para el conjunto de los mexicanos. Este es el grado de retroceso en el que nos encontramos, y por eso Por México hoy estamos fundamentalmente planteando un cambio en el modelo de desarrollo, en el proyecto nacional, que solo podremos poner en marcha y construir si logramos desatar una gran movilización social en todo el país, una toma de conciencia que lleve a la movilización y una decisión de efectivamente organizarnos para que este cambio se dé. Este cambio nos va a exigir en su momento, yo estoy optimista, efectivamente, como ya lo han venido señalando, un cambio profundo en nuestra Constitución. Pero yo no querría en este momento discutir tanto los cambios constitucionales. Sí tenemos que recuperar aquellos principios, aquellas condiciones, plasmarlo en nuestras leyes fundamentales, en donde el país, el Estado mexicano, a partir de decisiones democráticas, pueda ejercitar su soberanía en beneficio de los mexicanos en primer lugar, de nuestro desarrollo, un desarrollo equilibrado, sustentable, etcétera, y no estar dependiendo de las presiones y de las imposiciones que llegan fundamentalmente del extranjero y que están simplemente integrando nuestro país en esta hegemonía que dominan nuestros, aquí en Chihuahua, mucho más cercanos vecinos del norte. Quiero dejar muy claro que no estamos en la búsqueda de una oportunidad electoral. No porque estemos en contra de la participación electoral. Yo creo que es muy importante que cada quien, de acuerdo a sus principios, participe, impulse los cambios que crean necesarios, etcétera. Pero no queremos plantearnos desde ningún punto de vista, ni en lo municipal, ni en lo estatal, ni en lo nacional, el llegar a hacer una propuesta electoral, al menos no una propuesta a partir de candidatos, porque lo que estaríamos haciendo es dividir a fuerzas democráticas, progresistas, que puedan coincidir con este proyecto de cambio profundo de carácter nacional. Y no queremos plantearnos lo electoral porque, querámoslo o no, lo electoral se vuelve lo inmediato, es el primer interés, es lo primero que tenemos que resolver, porque, bueno, por ejemplo, aquí, pues en otros estados, en el caso mismo de la Ciudad de México, a partir de la elección de un Congreso Constituyente, pues lo que nos tiene que ocupar de aquí al 5 de junio es la cuestión electoral, y no podemos dejarla de lado. Pero si apareciéramos como Por México hoy, con propuestas electorales a partir de candidaturas, seguramente estaríamos dividiendo y distrayendo la atención de lo que consideramos más importante, que es organizarnos para impulsar este proyecto de alcance medio, de alcance largo, por cuestiones inmediatas, y las tensiones, los raspones que surgen de las cuestiones electorales estarían debilitando o diluyendo este esfuerzo. Por eso es que creemos que no nos toca llamar a participar en la cuestión electoral bajo la consigna, bajo la bandera de Por México hoy. Pero sí queremos organizarnos, y yo a esto es a lo que les invitaría, que pudiéramos efectivamente, a partir del muy importante diagnóstico que aquí hemos escuchado de Chihuahua, los
problemas de desigualdad, la caída en las condiciones sociales del Estado, los problemas de desapariciones forzadas, los problemas de criminalidad, la situación de los pueblos originarios, de los estudiantes jóvenes, etcétera, etcétera. Yo quisiera invitarlos a que a partir de Chihuahua, a partir de estos pues ya muy importantes avances que ustedes han realizado, pudieran también plantearse por dónde pueden ir las soluciones de estos problemas. Entonces, ¿qué habría que hacer para que estos problemas pudieran resolverse? Y ahí sí, si tenemos propuestas, si tenemos programas, si tenemos caminos, alternativas, pues hagámoslas públicas, tratemos de divulgarlas lo más posible, y si alguno o algunos candidatos las toman, pues qué bueno. Yo quiero pues invitarles a que aquí en Chihuahua este grupo muy importante, plural, por lo que yo puedo conocer en este caso, diría yo superficialmente, pero me atrevo a decirlo, pudiéramos efectivamente tener sus puntos de vista sobre cómo cambiar esta situación en Chihuahua. Muy importante el diagnóstico, muy importante será encontrar las vías de solución, tendrán que ser en muchos casos puntuales, y también nos interesará mucho que desde aquí nos hagan ver por dónde puede haber solución a problemas de carácter nacional que no tienen sino este mismo reflejo, insisto, que hemos escuchado aquí, es lo mismo que nos está sucediendo en muchas partes. Agresión contra profesores universitarios, agresión contra los jóvenes, falta de espacios en la educación superior, desigualdad, caída en ingresos, delincuencia, violencia, que la tenemos por todo el país, por todos los estados, de control de territorios y de autoridades por parte de grupos de la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, que de aquí también nos lleguen propuestas de carácter nacional, y algo que seguramente será muy importante, que es lo que desde un estado como este podemos también conocer de la relación fronteriza y de la condición fronteriza de este estado, que tiene pues que ver con una muy importante franja de territorio de nuestro país, y que seguramente ustedes tienen más cerca y una mejor sensibilidad de cómo enfrentar muchos de los problemas fronterizos. Yo les agradezco esta oportunidad, me felicito de que hayamos tenido esta reunión, agradezco a quienes nos han abierto esta oportunidad, les doy a todos un muy afectuoso saludo.